Tras recibir la constancia del IFE que lo avala como senador por el Distrito Federal, Mario Delgado, exsecretario de Finanzas, de Educación y pieza clave en la administración del jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon, conversó en exclusiva con Sistema Informativo PART. Muy bien, con Mario Delgado, candidato electo para el Senado de la República por las izquierdas. Mario, muchas gracias por esta entrevista para Sistema Informativo PART. Al contrario, Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos un poco respecto a, ya desde el Senado, desde la Comisión de Presupuesto y como la experiencia que has tenido indudablemente en el área de finanzas en el DF, ¿qué propuestas o qué proyectos podrías plantear a partir de que tomes tu cargo? Bueno, en el tema financiero, sin dudas que la agenda nacional va a haber un gran debate en torno a la reforma fiscal, reforma a la seguridad social. Sin duda que van a ser temas muy relevantes, muy importantes. Vamos ahí nosotros a hacer nuestros planteamientos, sobre todo de proteger el ingreso de la gente. Eso es muy importante. Pero llevamos un punto muy específico para la ciudad, que es lograr su independencia financiera. ¿Qué es esto? Como tú dices, tú te referías en la pregunta, yo tuve la experiencia de ser secretario de Finanzas en la ciudad. Y año con año tenía que ir en diciembre a convencer a los diputados de todos lados, de Tabasco, de Michoacán, de Baja California, de Coahuila, por qué queríamos hacer ciertas inversiones en el drenaje profundo o en vialidades o en la red de agua para que nos autorizaran el financiamiento. El financiamiento de la ciudad está determinado todavía por el Congreso, en específico la Cámara de Diputados. Y eso limita mucho la capacidad de planeación de la ciudad. Tú puedes ir a ciudades en el mundo como Shanghái, como incluso Río de Janeiro, como Londres, y tienen cuartos muy grandes con maquetas de toda la ciudad. Y te dicen, mira, esta es la ciudad en 10 años o en 15 años. Hay una planeación muy cuidadosa hacia adelante. Y eso lo que les permite es ganar en competitividad, porque le da certidumbre a las inversiones. Permite también a los inversionistas planear, ok, bueno, este es el planteamiento de la ciudad, nosotros vamos a contribuir en esto, nos vamos a ir por este lado, vamos a desarrollar esto. No puede ocurrir eso en la Ciudad de México. Porque el financiamiento, el endeudamiento es una variable política que se determina año con año en la Cámara de Diputados. ¿Qué tenemos que hacer que eso termine? Que la Ciudad de México pueda determinar su financiamiento, que la Asamblea Legislativa decida sobre esto y por lo tanto tener la capacidad de planeación en el mediano plazo, y ello nos va a dar mucha más competitividad contra otras ciudades. Entonces, es parte, por supuesto, el gran proyecto que tenemos de la Constitución de la Ciudad de México, pero un punto en específico, en particular en materia de finanzas públicas, es lograr la independencia financiera de la ciudad. Okay. Indudablemente, bueno, también fuiste secretario de Educación del Distrito Federal. ¿Qué propones, qué vas a proponer desde el Senado para resolver que todos estos estudiantes que son rechazados, ¿no? Que son miles de estudiantes, que no tienen un lugar para estudiar? ¿Qué puede hacerse desde el Senado? Mira, hay varias cosas que pueden hacerse. Primero, una etapa previa. Tenemos que ser muy conscientes de que hay 600,000 jóvenes al año en nuestro país que abandonan la educación media superior, es decir, la preparatoria, sin terminarla. O sea, primero tenemos que estar conscientes de eso para entender el fenómeno que se está dando en nuestro país. Ahí hay una experiencia muy clara en la ciudad. El caso de Prepasí, donde becamos a 200,000 jóvenes, y la respuesta es tremenda, se quedan a estudiar. El nivel de deserción de ese grupo de becarios es comparable al de Corea, es comparable al de Alemania, al de Japón. Una deserción muy baja, 6%. Y los jóvenes, en lugar de estar afuera, con el riesgo de las drogas, con el riesgo de la delincuencia, pues los jóvenes en la Ciudad de México están en la escuela planeando qué van a querer hacer en el futuro. Es un asunto de libertad, finalmente, invertir en una beca. Y luego viene la educación superior. No nos preparamos como país para tener a esta gran cantidad de jóvenes. Y tenemos también un sistema educativo, pues ya como pensado hace muchos años, muy cuadrado.
donde creemos que todos los jóvenes quieren ser ingenieros o quieren ser licenciados o quieren tener una educación superior. Debemos ser capaces de que en la educación media superior haya oportunidades de cierta especialización que te dé la oportunidad de insertarte exitosamente en el mercado laboral y que tengas un empleo bien remunerado. Hay muchas necesidades, muchos jóvenes que tienen que salirse a trabajar, pero con preparatoria incompleta o con la preparatoria tradicional, el salario que consigues afuera es bajísimo. Entonces necesitamos incrementar el nivel de especialización para plantear, para quienes así lo deseen, una salida técnica de mucho valor agregado en el mercado laboral. Y pensar de manera urgente un plan para educación superior. Yo creo mucho en la tecnología, puede ser un gran aliado. Creo en la educación por internet. Me parece que podríamos dar una gran respuesta ahí de que muchos jóvenes que actualmente se quedaron sin lugar puedan estudiar a través de internet. Por supuesto, como los métodos que existen actualmente, que hay gente que piensa que todo es virtual, ¿no? Sí. Que te metes y nunca ves a nadie, nunca hablas con nadie. No, se convierte incluso en una educación mucho más personalizada, sí, porque tienes un tutor que nada más está para ti. Tú vas a alguna cita con él cada semana o cada 15 días, le escribes por correo, él tiene la obligación de contestarte, entonces incluso se vuelve... A mí no me gusta el nombre de educación a distancia porque se vuelve una educación incluso más personal. Entonces ahí podemos dar un gran brinco. En nuestra experiencia en la Secretaría de Educación, a mí me tocó recibir la Secretaría con una gran cantidad de jóvenes demandando espacio en educación media superior. Nos pusimos de acuerdo con la UNAM, ampliamos muchísimo la capacidad de aceptación de este sistema y pasamos de 3,000 estudiantes a 15,000 estudiantes. ¿Qué número hace falta que se atienda? No, es un número muy grande. Muy grande. Lo que hay que trabajar es que, bueno, en la educación media superior generar alguna salida, pero también a todos estos jóvenes que demandan educación superior, darles mucha información sobre qué características tienen los empleos que se están generando actualmente en la economía. Es decir, no generar esta frustración de que pues muchos quieran pues estudiar alguna carrera para la cual no se están generando empleos. Claro. Digo, tenemos vocación y tenemos afinidad por ciertos temas y bueno, habrá quienes digan, pues yo quiero ser abogado y soy abogado. Está bien, ¿no? Pero a todos aquellos indecisos que no saben cómo qué hacer, pues sí, decirles, a ver, las ciencias y las ingenierías son el futuro de la economía, es donde se están generando los empleos mejor pagados. Entonces, si tienes esas habilidades, si tienes esas aptitudes, pues no te vayas por alguna carrera que no tiene posibilidades, mejor vete por una que sabes que te va a ir muy bien. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Siendo específicos, ¿qué podemos hacer en el Senado en materia de educación superior? Podemos legislar que sea obligatorio, pero no va a pasar nada. Tenemos que ser muy prácticos. Una cosa que podríamos hacer es una gran universidad virtual, donde demos apoyo a los jóvenes a través de una beca, donde se genere una gran industria detrás de generación de contenidos, donde también se generen un buen número de empleos para maestros que van a ser los asesores de los jóvenes que estudien a través de internet y darles de golpe la posibilidad a miles de estudiantes de poder estudiar una carrera. Hablas de nuevas tecnologías, del internet. ¿Cuál va a ser tu postura en el Senado respecto a este Tratado Internacional de ACTA? Específicamente que se refiere a la piratería, en donde es muy vulnerable en México este tipo de actividades. Bueno, yo de la información que tengo y varias pláticas que tuve con algunos expertos es que hay cierto tufo de libertad, de acotar la libertad de expresión. Entonces, pues, ¿yo a quién represento, Fernando? A la Ciudad de México, que es una ciudad de libertades, de derechos. Entonces yo no puedo ir en contra, pues, de alguna acción que atente, aunque sea mínimamente, contra alguna libertad. Porque sería contradictorio. Yo quiero representar las mejores causas de la ciudad y además por convicción personal. Entonces, pues ya lo dijimos en Twitter desde hace varios días, pues que a nosotros no nos gusta, estamos en desacuerdo, que
el presidente Calderón la haya firmado, a pesar de que había advertencias muy claras por parte del Senado. Entonces, a partir de nosotros del 1 de septiembre, pues vamos a estar en contra de ello. Muy bien. La pregunta obligada, acaba de pasar un proceso electoral del 1 de julio. Hay muchísimas fuerzas políticas en el Distrito Federal, en el PRD, en las izquierdas. Tu postura respecto a cómo quedas, ¿no?, en ese sentido, y respecto, bueno, a tu cercanía con Andrés Manuel López Obrador, que es importantísima. Tú eres gente que conoce la cuestión de los dineros, y bueno, realmente mi pregunta sería, ¿cuál es el plan? Es decir, hay ahorita un proceso en el tribunal, y me gustaría saber tu planteamiento personal respecto a esto de la elección y qué hay para las izquierdas a futuro. Mira, Fernando, qué bueno que me lo preguntes, porque mucha gente se acerca conmigo y me dice, oigan, pues ya, váyanse a su casa, ya perdieron, es mucha la diferencia, no anden de revoltosos. Y hay que explicar a la gente qué está pasando. Primero decir que, bueno, el PRD viene de la lucha democrática. El PRD y las izquierdas han sido un factor fundamental para la democracia en nuestro país. Venimos de dos fraudes muy importantes, el de 88, el de 2006. Y lo que ha pasado en la elección es grave, porque hay la intervención de gobiernos estatales. Hay dinero hasta el momento poco claro, podría ser ilícito incluso el caso de Monex. Hay el uso indiscriminado de recursos públicos. Hay muchos testimonios de la gente que han llegado de manera espontánea sobre coacción, muchas acciones de coacción del voto. Hubo comportamientos extrañísimos en las encuestas. Yo digo que en esta ocasión no tuvieron margen de error, tuvieron margen de horror, sí. Que pudiera haber sido utilizado como propaganda electoral. En fin, tienes una gran cantidad de factores, pues que si tú lo piensas por un momento y dices, bueno, ¿qué dice la Constitución? Que las elecciones sean equitativas y justas. Con estas evidencias que tenemos, inconsistencias, pues no fueron. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay en marcha, haciendo uso de los derechos civiles, de los derechos que hay en la Constitución. Andrés Manuel presenta un recurso de inconformidad y dice, la única manera de subsanar esto, pues es anulando la elección. Mucha gente me dice, bueno, es que eso es muy exagerado. Y tengo una ilustración que ha sido muy exitosa. Ahora que vienen los Juegos Olímpicos. Supongamos que tienes un competidor que gana la carrera de 100 metros con vallas, 110 metros con vallas. Pues gana la carrera, pone el himno, le ponen su medalla, se convierte ya en un héroe nacional. Y resulta que en el examen antidoping le detectan sustancias prohibidas. Le detectan que pues los tenis tenía truco, que las vallas pues las tenía un poquito más chaparritas que los demás, que al competidor de al lado pues como que le pusieron aceite en la pista, ¿no? Imagínate que el Comité Olímpico saliera y dijera, bueno, pues sí hizo todo esto, le encontramos las sustancias, pues los tenis que traía tenían truco, las vallas pues sí eran un poquito más chaparritas, no sabemos quién las cambió, pues sí, a lo mejor se resbaló un poquito el de al lado, pero no sabemos si eso fue determinante para que ganara la carrera. ¿Qué hace el Comité Olímpico? Le quitan la medalla. Entonces, aquí tenemos el antecedente de 2006, que dijeron, bueno, sí hubo intervención de factores externos, sí hubo intervención del presidente, pero no sabemos si fue definitivo para el resultado. Y en un gran acto de cinismo, Fox años después reconoce, bueno, pues sí participé yo, ¿no? Entonces no queremos que en 3 años, pues vaya a decir Peña, híjole, pues sí se me pasó la mano un poquito, ¿no? Pero haya sido como haya sido otra vez, ¿no? Tenemos que forzar a que esto sea una causa permanente por tener un México democrático. Entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos ni hacernos de la vista gorda. Vamos a seguir dentro del marco de la ley. Ya lo ha insistido Andrés Manuel, que de manera pacífica pedir que se sancione la elección como debe de ser.
Entonces, ahí, en esa lucha estamos, no hay que temer, es un proceso natural. Pero también, si nos hubiéramos ido a nuestras casas el 1 de julio en la noche, todo esto estaría validado, Fernando. Imagínate cómo serían las siguientes elecciones de aquí en adelante. Con todos estos abusos que se cometieron desde los gobiernos estatales, imagínate, multiplícalos por 100, por 1000, cuando tienes ya el gobierno federal. Serían recursos ilimitados. Entonces, sí es importante que se sancione, sí es importante que ocurran cosas, y sin duda que va a tener esto como consecuencia tener otra reforma política electoral, pero estamos en una democracia en construcción y tenemos que tener muy clara esa convicción de que ha sido una lucha muy larga y tenemos que darla por el bien de nuestro país. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Te agradezco mucho y la mejor de las suertes. Gracias. Gracias. Con imágenes de Osvaldo Figueroa, Fernando Ríos, Sistema Informativo PART.